RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora saludamos a don Alberto Adriancén, él es candidato al Parlamento Andino por el partido Juntos por el Perú, con el número 1, además de ser un reconocido analista en temas políticos, ¿no? Qué gusto saludarlo, señor Adriancén. Buen día, bienvenido a RCR. Buenos días. Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo le va? No, bien, Tiempo que no gracias. nos veíamos. Sí, tiempo que no nos veíamos, en realidad. Qué gusto que esté participando como candidato al Parlamento Andino, ¿no? Antes de conversar sobre sus propuestas al Parlamento Andino, me gustaría echarle una mirada, porque usted es un reconocido analista en temas políticos. ¿Cómo está viendo el panorama electoral, no? Parece ser que vamos a ver, inevitablemente vamos a una segunda vuelta, ¿no? Pero, ¿cómo está mirando usted el panorama? ¿Cuál es la mirada que le echa? Bueno, a mí me preocupa mucho la fragmentación política, ¿no? Porque sea cual fuera el resultado, y de hecho para una segunda vuelta, la tendencia es que tengamos un Congreso fragmentado nuevamente, ¿no? Y una relación muy difícil entre el Ejecutivo y el Legislativo en momentos en que la crisis está golpeando al país y que se requiere efectivamente de acuerdos y pactos para no solamente superar la pandemia, sino cómo reactivamos la economía y cómo nos reinsertamos nuevamente en el proceso de globalización, ¿no? Ahora, en esa situación, en ese escenario que puede presentarse naturalmente un Congreso totalmente fragmentado, un Ejecutivo que tiene que dar muestras de tender puentes, ¿no? Pero ambos, Ejecutivo y Legislativo, tienen que tener esa voluntad justamente de poder, ¿no? Dialogar, conversar, ¿no? Consensuar algunos temas de interés nacional y evitar, digamos, todas estas confrontaciones que hemos estado viviendo en los últimos meses. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque usted ha trabajado muy de cerca con un expresidente de la República, con Valentín Paniagua, y sabe cómo se puede entender puentes y de qué manera se puede dialogar en situaciones de crisis, en situaciones de confrontación política, ¿no? Así es, eso se requiere mucha, como calificarlo, mucha delicadeza para comenzar, ¿no? Y sobre todo un periodo de conversaciones previas de manera muy discreta, ¿no? Porque nada sacando a la luz todo lo que se conversa. Me parece importante que haya mucha responsabilidad además de los sectores políticos. Y yo le pongo un ejemplo, ¿no? Cuando el presidente quería que se apruebe una norma en el Congreso, me mandaba a mí al Congreso para que salude a la gente, en fin, los abrace y le dé el encargo. O sea, y creo que es importante que el presidente que salga tenga pues esos operadores políticos que le permitan trabajar en busca de un consenso, ¿no? Y además el mismo presidente preocuparse por el consenso. El presidente de Paniagua se reunía mucho con el presidente del Congreso, con el presidente del Poder Judicial, en fin, cada cierto tiempo para discutir temas y poder llevar como se dice, la fiesta en paz. Ahora, me temo que no estamos pues en ese momento del año 2000 donde los partidos efectivamente colaboraron mucho con la transición. Ahora hay un calentamiento con algunos partidos muy abiertos, ¿no? Estoy pensando en López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Que me parece que ahí va a haber una confrontación abierta, ¿no? Ahora, esta polarización que estamos viviendo en estos momentos sí que se está acrecentando justamente por la contienda electoral, ¿no? ¿Hacia dónde nos puede llevar, no? Porque en realidad, si bien es cierto, la campaña recién está tomando cuerpo, ¿no? Y esto es explicable por la emergencia, por la situación misma que vivimos, la crisis de salud, la crisis sanitaria. Pero lo que no podemos obviar es que en el Perú hemos entrado a un nivel de confrontación, ya muchas veces hemos llegado a tal nivel donde usted señalaba la preocupación de la fragmentación, ¿no? Pero somos un país polarizado a la par, ¿no? Claro, pero fíjese, este Parlamento mismo que se supone que iba a superar las relaciones conflictivas con el Ejecutivo, es casi igual, digamos, además está dividida, la bancada se han vuelto a dividir, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que va a ser un gobierno muy difícil, ¿no? Muy difícil, y además siento que cada vez más, porque la derecha también está fragmentada, o sea, aquí hay una fragmentación global. Así hay es. una crisis global de la representación política, ¿no? Basada en una desconfianza y basada en una separación creciente entre los electores y los partidos. Por eso hay
o la mitad, un poco menos de gente que aquí hasta ahora. Faltando, ¿cuánto? ¿15 días faltarán para las elecciones? ¿Usted me corregirá? Claro, sí, faltan exactamente, estamos a 15 días en efecto. 15 días, claro, para que, y no sé por qué votar. Eso es un caso único si uno compara con otras elecciones. Entonces, evidentemente, cualquier cosa puede pasar, porque además ya es difícil que alguien se dispare, por ejemplo, ¿no? En términos electorales. Y lo más probable es que esos procesos que están todos juntos, o 4 juntos, 5 juntos, se mantenga con variaciones pequeñas, pero que le permiten pasar al segundo lugar o al primer lugar, ¿no? Entonces creo yo que ese gobierno tiene que ser muy capaz de lograr consenso, y sería bueno que se comience a conversar desde ahora para ver esos consensos, para que después no nos lamentemos. Es fundamental hablar hoy día con las fuerzas que uno considera más cercanas, más aliadas, ¿no? Pero aquí nos encontramos con un tema que en algún momento yo he leído sus entrevistas y también he leído lo que planteaba en algún momento el propio Valentín Paniagua, ¿no? La tolerancia, ¿no? Hemos perdido la tolerancia en el país, ¿no? Me parece que sí, ¿no? O sea, pero eso tiene que ver pues con que aparecen nuevos políticos, en mi opinión, en medio de la, o sea, en medio de la crisis. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo, ¿eh? Sí, cómo no. El caso de Forsyth. Forsyth, con su discurso de la mismocracia, es un típico candidato antipolítico, ¿no es cierto? Y genera más desconfianza antipolítica. Y Forsyth ha pasado por 3 partidos. Entonces, yo no quiero atacarlo, pero quiero decir que o el caso, por ejemplo, del señor Lescano, que dice, como mi esposa es chilena, voy a traer Huáscar, me parece francamente demagógico. O hay casos así que o el caso de Salaverry con Vizcarra, ¿no? O el caso de Vizcarra, que me parece patético realmente, que se está escudando tras ser candidato para buscar inmunidad, que él mismo criticaba. Y entonces, esas son expresiones de la crisis. O el caso de López Alea, que me parece el caso más dramático, porque finalmente es un personaje que miente, que todo el mundo sabe cómo es, pero en fin tiene un cierto apoyo. Y creo que esas son manifestaciones de una crisis y, en mi opinión, prácticamente una descomposición política en el país. O sea, aparecen líderes como en otros países, estoy pensando en Guatemala, en El Salvador, en fin, ¿no?, que ocupan espacios porque la gente está alejada de la política. Y por eso hay que renovar la confianza de los políticos con los electores, me parece fundamental. Y eso es una tarea también del próximo gobierno. En efecto, ese es uno de los grandes retos y una agenda inmediata. Hablemos ahora, don Alberto, ya respecto a las propuestas del Parlamento Andino. ¿Cómo es que se anima usted a ir al Parlamento Andino? A ver, cuénteme. Bueno, como yo ya he sido parlamentario andino en el periodo 2011 y 2015. Entonces me dediqué en ese periodo sobre todo a defender las comunidades peruanas en el exterior, ¿no? Ya. Viajé a Italia, a Milán, a Buenos Aires, a Santiago. Hablé con ellos, con los peruanos. Era la primera vez que veía a un parlamentario conversar con ellos, hecho sea de paso, ¿no? Y bueno, voy a seguir haciendo eso. Y ahora que hay 2 parlamentarios elegidos en el Distrito Electoral Exterior, voy a colaborar con ellos para impulsar lo que tenía yo como propuesta, que es el canon consular, en fin, la modificación a la ley del retorno. Hay toda una serie de propuestas que yo tengo que las hice en el periodo 2011-2016. Y además quiero 2 cosas que se me entienda bien, ¿no? Quiero reactivar los organismos y los mecanismos de integración andina, y por eso estoy coordinando allá con amigos que han sido elegidos en Ecuador, por ejemplo, el Parlamento Andino, y también en Bolivia, porque no puede ser que en estos momentos de la pandemia no se hayan utilizado los instrumentos de integración, como es comprar la vacuna colectivamente y enfrentar en forma comunitaria estrategias sanitarias frente a la pandemia, o también enfrentar estrategias comunitarias andinas frente al tema de la migración venezolana. Eso se ha hecho en la Unión Europea, ¿no? O sea, por supuesto. Ahora, y lo segundo, lo que quiero es que tenga el Parlamento andino consecuencias vinculantes, porque fue creado con ese fin, y no como es hoy día puramente un parlamento deliberativo que, como he dicho yo, escrito públicamente, se convierte en una especie de adorno. Si queremos
que tenga consecuencias para la población, tiene que tener un carácter vinculante. ¿Y por qué? Porque la función del Parlamento andino es homogeneizar la legislación andina. Y ellos han aprobado 36 marcos, por ejemplo, hasta ahora, para homogeneizar la legislación andina, que van desde migraciones, pasa por microempresas, por turismo, en fin, por toda una serie de temas que son útiles y que permiten el desarrollo, ¿no? Y voy a aprovechar, además, en ese sentido, para impulsar cada vez me convenzo más la integración binacional fronteriza. O sea, quien viaja al norte y después al sur del Ecuador se da cuenta que son cosas muy parecidas, o en el caso del occidente boliviano, con el sur peruano, el norte chileno, se requieren formas de integración. Y además, fomentar la defensa de las fronteras, que es muy importante, que tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre, ¿no? Y en realidad lo que usted anota, lo que usted apunta, es que, y ahí son realidades muy similares, ¿no?, entre los países, ¿no? Así es. O sea, realmente, fíjese, mis padres son de Piura. Mi padre de Sullana, mi padre de Huancabamba, que tiene frontera un poquito con el Ecuador. Con Ecuador, claro. Yo me he criado escuchando pasillos. Mi padre escuchaba pasillos. Pasillos y sanjuanitos. Así es. Y si uno ve una fiesta religiosa en Huancabamba, la música claro, religiosa en Ecuador es la misma. El sanjuanito es exactamente lo mismo. Igual uno pasa de Puno a La Paz. O sea, en realidad son viejos circuitos económicos que han habido siempre, inclusive el periodo colonial, por ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental integrar todas esas partes para fortalecer la comunidad andina, porque lo que yo busco además es que la comunidad andina, y sobre todo América del Sur, se conviertan en un bloque económico-político, para que sea capaz de negociar en estos procesos que hay una disputa por el mundo, porque es evidente que hay una disputa por el mundo. Biden acaba de decir que Xi Jinping de la China es un matón y el presidente de Rusia es un asesino. Entonces se viene una feroz competencia. Y ahora, y yo quiero rescatar lo que usted decía hace unos instantes, ¿no? ¿Por qué no se han aplicado en los países de la región, los países andinos, digamos, una suerte solidaria y que sea vinculante para tratar el tema de la COVID, ¿no? Porque se ha podido trabajar con mecanismos y además países que son fronterizos, cercanos, ¿no? Y eso es una herramienta que se ha perdido, porque vemos que hay países que tienen mayores beneficios, otros menos vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se pudo haber trabajado de gobierno a gobierno estas políticas, ¿no?, de una manera más integral, ¿no? Por dos razones, ¿no? Primero, porque los mismos organismos están en crisis, ¿no? Si usted mira lo que pasa hoy en la CAN, que prácticamente no habla, es un organismo casi inexistente, el caso igual de Mercosur, que acaba de cumplir 30 años y nadie sabe. Pero también porque, en mi opinión, las élites y los estados gobernados por estas élites no quieren la integración. O sea, ellos quieren un tipo de integración distinta a lo que puede ser un pensamiento más progresista, ¿no? Ellos creen que bastan los tratados de libre comercio para integrarnos al mundo, cuando nosotros creemos que hay que organizar bloques económicos políticos para integrarnos al mundo, y eso pasa por integración. O sea, y ese ha sido un poco el debate que ha habido en América Latina en estas últimas décadas, ¿no? Sobre todo desde el año 2000, cuando comenzamos este milenio, ¿no? Entonces, hoy día hay una crisis de la integración, no tenemos funcionamiento de UNASUR, la comunidad no funciona, y realmente cada uno baila con su pañuelo. Entonces, lo que buscan las élites, y siempre han buscado históricamente, es cómo me arrimo o cómo me alío con Estados Unidos. Y eso se expresa, por ejemplo, clarísimo, en el caso del Grupo de Lima, que hoy día está en proceso además de extinción, ¿no? Porque ya Estados Unidos va a crear el Grupo de los 8 para negociar el tema venezolano. Y Argentina se acaba de salir del Grupo de Lima, que eran unos simples operadores de la diplomacia de Trump. Entonces, no hay integración porque las élites no quieren, los estados son celosos de su, entre comillas, soberanía, y no quieren organismos supranacionales como el Parlamento andino que los fiscalice y que legisle como es en Europa. Europa ha logrado un Parlamento Europeo vinculante en temas que le competen, ¿no es cierto?, que son los temas de integración. Y así ha logrado no solo resistir la ofensiva
la ofensiva norteamericana. Y aún tiene problemas, para que se dé usted cuenta, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, don Alberto Adrancén, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, desearle bastantes éxitos en su candidatura al Parlamento Andino por el partido Juntos por el Perú, que encabeza Verónica Mendoza con el número 1. Ha sido un gusto conversar con usted. Yo le mando un saludo nuevamente a la distancia, como después de tiempo nos vemos. Así es. Y le agradezco mucho la comunicación. No, le agradecido soy yo, don Alberto, en realidad. Ha sido un gusto conversar con usted. Yo le pido que se cuide, porque cada día estamos más complicados con la COVID. Y les pido pues que voten por Juntos por el Perú, por Verónica Mendoza, que marquen los 3 símbolos de Juntos por el Perú. Y en mi caso, cuando vean el canciller o la columna del Parlamento Andino, voten por JP y escriban el 1 que es mi número. Muchas gracias por la llamada. Le agradezco, don Alberto. Y nuevamente un abrazo. Gracias, don Alberto. RCR, la red que comunica y une al Perú.